Vamos con nuestra sección Mercados en Perspectiva con Juan Musi. Muy buen martes, Juan, ¿cómo estás? Mi querido Luis Lauro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Buenos días. Oye, pues, con buenas, bueno, son buenas noticias, te diría yo, dentro de las malas, ¿no? Pero el sorpresivo anuncio ayer por parte de la Comisión de Cambios y de la Secretaría de Hacienda, pues de que si fuera necesario, y si el tipo de cambio con respecto al cierre del día anterior cerrara o tuviera movimientos en más de 1.5%, esto equivale a más o menos 20 centavos al tipo de cambio del día de hoy, estaría interviniendo, entrando vía subastas, es decir, poniendo dólares sobre la mesa, ofertando dólares, vendiendo dólares, 200 millones de dólares diarios. ¿Cómo funciona un poco este mecanismo? Bueno, pues déjame te digo, hoy por ejemplo estamos a 14.37. Ajá. Si el tipo de cambio tuviera un brinco del 14.37 hacia el 14.57, entonces entraría Banxico a vender 200 millones de dólares. Si el tipo de cambio hoy está en 14.37 y se sube a 14.45, no haría absolutamente nada porque no estaría deslizándose, devaluándose o depreciándose, o sea, es 20 centavos. 1.5% con respecto al cierre. Son 20 centavos de diferencia de margen. Sí, al final de cuentas siempre sería con respecto al cierre anterior. Entonces, por ejemplo, recuerdo hace como 2 años que estuvo muy nervioso el tipo de cambio también, que el mecanismo entraba en funciones si había una devaluación de 2%. Me acuerdo que poquititas veces entró, prácticamente ningún día, porque si por ejemplo estaba el tipo de cambio a 13, pues 2% eran 26 centavos, Luis Lauro, ¿no? Sí. Entonces, difícilmente en un solo día perdía 26 centavos el tipo de cambio, o si estaba en 12 eran 24 centavos el 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que podría estarse deslizando, por poner un ejemplo, que espero y no sea así, y no pase así, se podría estar devaluando, depreciando el peso 10 centavos diarios y Banco de México nunca intervenir, porque entonces no estarían nunca devaluando en función al 1.5 que pusieron como objetivo para que entre en funciones este mecanismo de subasta. Así es. En este caso, Juan, nosotros, en este caso los ponen a subasta. ¿Quiénes son los compradores? ¿Cómo funciona esto? Pues mira, al final de cuentas de lo que se trata es de inyectarle dólares a la oferta para que, como en todo, ¿no? El comportamiento del mercado, cuando ofreces un bien, un servicio, un producto, entre más lo ofreces, entre más hay de ese bien, pues el precio tiende a bajar, tiende a estabilizarse. Recordemos que cuando algo está escaso y hay mucha demanda, es cuando el comportamiento es al revés y el precio sube. Entonces, lo que hace Banco de México es fundamentalmente a los intermediarios que accesarían a esta subasta. Entonces la respuesta concreta es a los intermediarios financieros que a través del mecanismo de subasta entrarían a comprar, y la subasta se comporta igual que los CETES. Por ejemplo, yo si el tipo de cambio está en 14, te decía, en 14.37 y pego un brinco a 14.57 y entra el mecanismo de subasta, pues yo lo que hago es, pues yo pongo posturas a 14.56 o a 14.55 o a 14.54 y en función de lo que yo puse como postura me van asignando, obviamente les van asignando a los que ponen una oferta o una postura en la subasta más competitiva. Si yo cuando está a 14.57 me meto a la subasta y digo, yo quiero 30 millones de dólares de esos 200 a 14.50, pues es 7 centavos abajo del nivel en el que está. Entonces, yo corro el riesgo de que si después de correr todas las posturas ya no quedan 30 millones de dólares, pues que no me asignen nada porque mi postura fue 7 centavos por debajo del precio de mercado. Entonces, al final, no es un mecanismo que garantice que va a bajar el tipo de cambio. Yo creo que lo más importante y contundente con este mensaje por parte de Banco de México es un poco lo que hemos venido diciendo tanto Manuel Somoza y yo, Luis Lauro. No está cómodo Banco de México con este tipo de cambio, no está cómoda la economía mexicana con este tipo de cambio, porque parece ser que se pudiera quedar un periodo prolongado
el valor de la moneda en este rango, y esto pues va a provocar inflación. Hay que recordar que gran parte de nuestra economía depende de las importaciones, y pues todo esto que nosotros importamos se cotiza en dólares. Entonces tarde o temprano pues esto va a transferirse o a trasladarse a inflación, y eso evidentemente pues no tiene cómodo al Banco Central y no tiene cómoda a la economía. Es coyuntural, como lo hemos venido diciendo, es un fenómeno global, pero bueno, parece ser que se va a prolongar un tiempo más, y con esto de la subasta, pues lo que hace Banco de México es mandar ese mensaje, y por otro lado, pues sí tratar de contener que las alzas o hacia adelante puedan ser muy abruptas o muy importantes. Así es, Juan, esto se conjuga con el hecho que la mezcla mexicana está en su peor nivel en 5 años, al venderse en $56 con 70 centavos de dólar por barril. Entonces vemos dos problemas aquí, ¿verdad? Tanto el tipo de cambio como el precio del petróleo, que a nivel mundial va en caída, y la mezcla mexicana está pues muy baja, muy por debajo de lo que se tiene presupuestado. Pues es que nos ha pasado todo, perdón, ahora sí que como dice ese chiste o ese dicho, ¿no? Que compras el circo y te crecen los enanos. Ándale, yo creo que, haz de cuenta. Yo creo que eso le ha pasado a esta administración, repentinamente de tener un panorama mucho más estable en ese sentido, en materia cambiaria, de tener un panorama estable también en materia inflacionaria, en materia de crecimiento económico. O sea, se ha conjuntado todo, y muchas de estas variables son variables globales que se han alineado para repercutir negativamente, ¿no? Pues como bien dices, Luis Lauro, por ejemplo, si los precios del petróleo se estabilizaran 5 o 6 dólares arriba del valor en el que están ahorita, que es 34% menor a lo que estaban hace 6 meses, pues igual y dejaríamos de ver devaluaciones diarias o veríamos más estabilidad, incluso la posibilidad de que se empezara a apreciar el peso frente al dólar. Pero es que todos los días prácticamente también viene acompañada la devaluación de una baja en el precio de la mezcla, ¿no? Y no es solo de la mezcla mexicana, baja el West Texas, que es el WTI, baja el Brent, que es el del Mar del Norte en el Reino Unido, sí, y baja la mezcla mexicana. Se está bajando, digamos que el petróleo en cualquier región del mundo. Otra razón que se ha conjuntado pues, es la fortaleza de la economía norteamericana, que va a acelerar el proceso de alza de tasas, y pues también esto contribuye a la devaluación de las monedas y fortaleza del dólar. Entonces, ¿qué podría pasar para ver estabilidad cambiaria o para que incluso pudiéramos empezar a ver fortalecimiento de la moneda? Pues por un lado, una economía norteamericana que no sea tan contundente, sí, y tan fuerte, y por otro lado que los precios del petróleo no sigan en picada. Bien, Juan, se nos acabó el tiempo, pero antes de las 9 regresamos contigo en Milenio Noticias. Gracias. Por supuesto, Luis Lauro, gracias y muy buen día. Gracias, buenos días a Juan Musi.